Al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. ¿Cuántos están listos para la palabra? Amén. Eso es bueno, ya vamos. Pues bueno, hace como año y medio, 2 años, hace 2 años aproximadamente, dimos una serie aquí a esta casa cuando todavía hay muchos nuevos y ahorita van a volver, y le llamamos el Sermón del Monte, ¿de acuerdo? El Sermón del Monte. Y hoy empezamos con la primera parte de nuestra serie del Sermón del Monte. Este sermón es un poquito grande, así que el mes de abril y mayo vamos a comenzar este nuevo estudio bíblico, ¿de acuerdo? El cual pues es considerado el discurso más largo de Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra, ¿de acuerdo? Ya que abarca dentro de la Biblia del libro de Mateo, abarca tanto el capítulo 5, 6 y 7 de este libro, ¿eh? Y aquí Jesús enseñó y puso ahora sí que los estándares más altos de cómo se debería vivir ahora sí que la vida para que nosotros pudiéramos disfrutar parte del reino de Dios según las obras. Ya que en ese tiempo los escribas y los fariseos de la ley en aquel tiempo, por ejemplo, ellos habían colocado los estándares demasiado altos. ¿Por qué te cuento eso? Porque aparte de los 10 mandamientos que ellos llevaban de la ley de Moisés, ¿de acuerdo? A cada mandamiento ya le habían hecho ellos artículos muy aparte, y habían cerca de arriba de 250 artículos más. Solo uno de ellos, que era el de guardar el sábado, simplemente ya tenían ellos 12, 13 prohibiciones más, ¿de acuerdo? Las cuales habían mandado los estándares demasiado altos, ¿no? Por ejemplo, no sé, les pongo el ejemplo, ¿no? Si tenían que cortar su papel de baño el viernes en la mañana, porque si cortabas el papel de baño al momento, eso ya era penado, por ejemplo, y no podías tú ni siquiera, porque para ellos era trabajo, por ejemplo, ¿no? La comida la tenían que dejar servida y todo para que ellos no tener que servirse, ¿o sí? ¿Para qué? Porque si no también eso ya era una falta, y pues la gente normalmente, pues de esa manera, pues se vivía, ¿sí? Con unas cargas de leyes tremendas, ¿no? Pero cuando viene el Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Él viene a colocar algo muy diferente, ¿de acuerdo? Y el día de hoy vamos a ver temas como, por ejemplo, las bienaventuranzas, la luz y la sal del mundo, la ley, la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza, el amor hacia los enemigos, los afanes del dinero, los frutos y los 2 cimientos. Van a ser temas que vamos a ver durante todos estos 2 meses aproximadamente. Y muchas iglesias consideran el Sermón del Monte como el manual de vida de un cristiano. Pues consideran que muestra cómo deben ser sus acciones, sus actitudes de alguien que quiere seguir a Jesús como su Señor y Salvador. Pero vamos a analizar cada uno de los temas para aprender y comprender mejor lo que el Señor Jesucristo quería mostrarnos en estos temas, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a iniciar con la primera parte del Sermón del Monte, el cual le puse como título el tema las bienaventuranzas, ¿de acuerdo? Las bienaventuranzas. ¿Sabe usted qué significa bienaventuranza? Porque muchos han leído bienaventurado y muchos quedan así, bien, aventurado, bien, el que bien se aventura. No, es eso, ¿de acuerdo? Es eso. Ahí les va. Bienaventuranza viene del griego Macarius, ¿de acuerdo? Macarius. Y traducido es como felices, dichosos o especialmente bendecidos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted vea que bienaventurado, o sea, va usted a decir especialmente bendecido o dichoso o feliz. Eso significa del verbo Macarius, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta sería, si este día nos pidiera que cada uno de nosotros hiciéramos una lista de aquellas personas a quienes nosotros consideramos que son las personas más dichosas y más felices en la sociedad, ¿a quiénes pondríamos? Usted que diga, en la sociedad, ¿quién usted ha visto la persona más feliz que diga usted? Esta persona es dichosa, feliz. ¿De acuerdo? Y muchos nos podríamos ver, ¿no? De algunos artistas de cine, ¿no?
Podríamos decir, no, Mel Gibson, dinero, hace películas, tiene su residencia, carros, un carro para cada día de la semana. Otros podrían decir, no, el Canelo, famoso Canelo, ¿no? Peleador, cada pelea, a pesar de que recibe catorrazos, al otro día está contento porque se metió varios millones de pesos en su bolsillo y pues qué feliz, ¿no? Tiene también varios carros de colección, residencias y toda la situación, ¿no? Otros podríamos poner, no sé, alguien conocido que tengamos por acá, no, veo que mis vecinos, una pareja muy hermosa y que gozan de buen estatus económico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Porque nosotros pensamos, muchas veces pensamos precisamente que las personas más felices son los que tienen dinero, los que tienen un buen empleo, los que viven en colonias privadas y seguras, los que son atractivos, guapos y todo así. Tú ese que va a sufrir no es feo como yo, ¿no? Dirían muchos ahí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchos son admirados, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Aquellos que tienen dinero para comprar de todo, lo que les gusta, los que usan ropa de moda o de marca, por ejemplo. Y hay personas que sinceramente, o sea, compra ropa de marca porque cree que con eso va a ser feliz. Entonces usted ha visto los influencers, los youtubers, ¿de acuerdo? Hay por ahí un youtuber que pasa mostrando sus camisas Gucci, ¿no? Y que le costó X cantidad de pesos y eso según él lo hace feliz, ¿de acuerdo? Y hay gente que está equivocada porque precisamente es lo que estamos hablando, de las bienaventuranzas, ¿de acuerdo? Y posiblemente la lista, perdón, en la lista de los bienaventurados que Jesús puso, pues no están esas personas. Él al contrario, dentro de las bienaventuranzas nos da diferentes tipos de personas a las que nosotros quizás tengamos en mente, ¿sí? Y es por eso que Jesús nos muestra en Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12, nos muestra esas bienaventuranzas. Y vea qué dice Jesús. No dice, y ahorita les voy a decir, dice, bienaventurado, dice, bienvenido a la multitud, dice, viendo la multitud, perdón. Subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Amén. Vea, tal parece que el Señor Jesucristo veía el mundo al revés. No dijo bienaventurados los fariseos porque saben la palabra. No dijo bienaventurado Zaqueo porque tiene mucho dinero y le sigue robando a los demás. No dijo eso, ¿no? ¿De acuerdo? No dijo bienaventurado, no sé, Caifás, el sacerdote en aquel tiempo, porque es el que se dedica a dictar la ley y los profetas. No. Yo otras cosas demasiadas diferentes a lo que nosotros teníamos pensado, ¿de acuerdo? Esa es parte primordial e importante que podamos tener. Y basado en esas bienaventuranzas, está precisamente en lo demás. ¿Por qué el Señor empezó a hablar sobre eso de la bienaventuranza? ¿Por qué razón? Y poner esos estándares, porque el fariseo y el escriba tenían unos estándares tremendos. Para ellos ya tenían ganado el cielo. Para ellos eran los mansos y hacían justicia. Para ellos eran precisamente los que tenían que ser consolados. Y él empezó hablando de esa manera precisamente para que nosotros pudiéramos entender, ¿sí?, el estándar tan alto que había en ese tiempo, ¿de acuerdo? Y al contrario, él puso un estándar muy diferente, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cada una de las bienaventuranzas, por ejemplo, vamos a ver aquí esas actitudes que son importantes y de mucho valor en el reino de los cielos. Y vamos a ver la primera, que dice, la que sigue, bienaventurados
los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera bienaventuranza que da el Señor en el verso 3, ¿de acuerdo? Quiero darles a entender que con esto Jesús no estaba diciendo que eran bienaventurados los pobres, porque si no se estaría contradiciendo, ¿de acuerdo? Hay algo importante, muchos dicen los pobres, pero no le agregan la palabra en espíritu, esa es la parte primordial, ¿de acuerdo? Esa es parte, porque si estuviéramos diciendo que de ellos es el reino de los cielos, el Señor se contradeciría. ¿Por qué? Porque sabemos que el reino de los cielos es aquellos que creen y tienen su fe en Cristo Jesús, no porque tengan poco o mucho dinero, ¿sí me explico? El reino de los cielos no es para los pobres como tal, ¿de acuerdo? Porque muchos pueden decir, no, entonces tengo que vender todo y quedarme en la pobreza porque yo te el reino de los cielos. No, el hecho de que tú, por ejemplo, seas pobre en espíritu, ¿de acuerdo? ¿Sí? Habla y te voy a explicar el por qué. Porque hay que entender la razón y el por qué. No es nada más el hecho de decir, ¿quiénes son los pobres que menciona Jesús en este texto? Los pobres en espíritu, estos son los que comprenden y reconocen de corazón que no tienen absolutamente nada con qué presentarse delante de Dios para obtener su salvación y el perdón de pecados. Eso es una persona pobre en espíritu. Es decir, ¿sabe qué? Yo no tengo nada que darte, Señor. No tengo nada con qué comprar mi salvación, con que yo pueda pagar, ¿sí?, el perdón de mis pecados. ¿De acuerdo? Esa es una persona pobre en espíritu. ¿Sí? Es aquella que verdaderamente dice, porque podemos observar que aquí en el mundo hay ricos pobres y pobres ricos. El rico pobre es aquel que cree que todo lo tiene, pero a la vez no tiene nada, no tiene lo más importante precisamente, que es la salvación de Cristo Jesús. Y el pobre rico es aquel que verdaderamente no cree tener nada, pero lo tiene todo. Con el simple hecho de haber recibido la fe en Cristo Jesús y con el simple hecho de obtener esa salvación y vida eterna, es una persona rica en misericordia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una persona pobre en espíritu. Que aunque a pesar de que aquí quizás tenga riquezas, tenga propiedades, tenga cosas, él reconoce que eso que está haciendo él no le va a servir para obtener la salvación y para obtener el perdón de pecados. ¿Sí me explico? Tenemos que entender eso nosotros, ¿de acuerdo? Por mucho que nosotros queramos tener. Y hay un ejemplo muy padre, por ejemplo, les voy a contar, dice que había una señora muy haceldosa que llegaba a una iglesia juntamente con su muchacha, con la persona que le hacía el aseo en su casa. Y las dos llegaban, pero esta muchacha cada que llegaba con reverencia, adoraba al Señor, levantaba sus manos. La señora no, muy tranquila. Esta chica, por ejemplo, igual agarraba y, por ejemplo, era cuando se trataba de dar, ella era de las que su diezmo, su ofrenda y todo. Y resulta que por un pequeño incidente en casa, dejaron por ahí encendido el boiler, se llenaron de dióxido de carbono y se murieron las dos. Y las dos llegaron al cielo al mismo tiempo. Y por ahí muchos dicen pues que el que está al cuidado de las puertas es San Pedro, ¿no? Y estaba él ahora que tocaron en la puerta de los cielos y les dice, pues véngase, le vamos a dar acá, dice, bienvenidas al cielo, vamos a darle a cada quien su morada celestial, ¿no? Y empiezan a caminar y empiezan las calles de oro, y a los pocos pasos le dicen a la muchacha, a la que fue sirvienta en ese tiempo, de acuerdo, le dicen, mira, he aquí tu morada, dice, una residencia de cristal hermosa con aplicaciones de piedras preciosas. Y pues entra gozosa a su morada la muchacha, ¿sí? Y la señora dentro de su mente se frotaba las manos, wow, esa era mi muchacha en la tierra, decía. Y si a ella le dieron esta residencia, ¿qué no me tocará a mí? Dijo la señora, ¿no? Dentro de su pensamiento. Y empiezan a caminar y a caminar y a caminar y a caminar, y de repente terminan las calles de oro, terminan las calles de plata, terminan las de bronce, terminan las de cobre, llegan a las de chabopote, y de repente llegan ahí a una calle de terracería y le dicen a la señora, he aquí tu morada. Y cuando volteas a ver, una chocita, ¿no? Pequeñita ahí, ¿sí? Y dice, eso no es posible, ¿por qué a mí es? ¿De acuerdo?
Entonces le dicen a la señora, ¿sabes qué? Es que esto nos alcanzó con tu oración y con tu aportación aquí en el Rey de los Cielos, lo que tú diste. ¿De acuerdo? Entonces, algo que tenemos que tener nosotros es eso, esa parte importante. Reconocer verdaderamente que el Señor no quiere precisamente más que tu corazón, tu adoración. Que nosotros sepamos adorarle de muchas maneras, ¿de acuerdo? Esa es parte importante. Con nuestra obediencia, lo que estábamos hablando ahí, con tenerlo en primer lugar y también con lo que nosotros podamos aportarle al Señor. Esa es parte importante, poder entender nosotros, ¿de acuerdo? Es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que ser bienaventurados reconociendo verdaderamente que no podemos alcanzar en sí la gracia por lo que nosotros hagamos. Eso lo tenemos nosotros visto precisamente. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Eso lo hemos estudiado muchas veces. Vea lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice? Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con vosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿De acuerdo? Para que nosotros podamos pagar la salvación, solo se recibe por gracia a través de ¿qué? De la fe. Y una persona pobre en espíritu reconoce que no tiene absolutamente nada con lo que pueda comprar el favor de Dios. Reconoce que no tiene nada en su vida para poder hacerse merecedor de la salvación ni merecedor del perdón de pecados. Eso es un pobre en espíritu. ¿De acuerdo? Eso es lo que marca así. El Salmo 52 dice: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, dice el Señor. Si el Señor tuviera hambre, no te voy a decir a ti, si el mundo es mío, en total. ¿De acuerdo? Esa es parte primordial. Entonces, entendemos eso nosotros, en ese sentido. No queramos alcanzar el mundo allá afuera. ¿Qué es lo que tiene que hacer para tratar de ganarse la salvación? Un montón de obras. Obras de caridad, va a visitar a los enfermos, sí, eso hazlo porque tú ya tienes precisamente la salvación en tu vida. Es lo que tenemos que hacer. Las obras las hacemos porque ya somos salvos. No hacemos obras para salvación. ¿Me explico? Tenemos que entender eso. Las obras que nosotros hacemos ya son porque somos salvos. ¿Sí? Esa es parte plural. Porque muchos podemos llegar al cielo, por ejemplo, allá y si el Señor te preguntara por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo, ¿qué le vas a contestar? Señor, yo la verdad, mire, me porté bien con mi esposa, con mis hijos, fue un buen padre, nunca les faltó alimento, ni comida, ni techo. Es más, los domingos asistí a la iglesia, era puntual. ¿Crees que va a decir el Señor, bienvenido hijo? No, no va a ser así. O vas a decirle, Señor, no, mire, pues yo, la verdad, hablabas de las ofrendas, yo daba mi ofrenda, Señor, llegaba los domingos, es más, mira, Señor, yo durante mucho tiempo estuve visitando a los enfermos, a los pobres, y es más, daba una buena aportación. ¿Crees que te va a decir el Señor, bienvenido al reino? No. Pero si tú, con humildad de corazón, pobreza de espíritu, dices, Señor, Padre, yo no tengo nada que dar. Lo único que sé es que tu Hijo perdonó mis pecados, murió por mí en la cruz del Calvario, ¿de acuerdo? Y yo a Él lo recibí como mi Señor y mi Salvador. ¿Sabes? Así de simple. Tenemos nosotros precisamente el Rey de los cielos ganados. Es la parte primordial que nosotros tenemos que tener, ¿de acuerdo? Es fundamental. Y a veces somos repetitivos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros queremos que nosotros se nos meta en nuestra mente y nuestro corazón eso. Muchos decimos sí saberlo, pero a veces actuamos diferente a lo que sabemos. ¿De acuerdo?
Y es lo que tenemos que nosotros comprender. Entender precisamente que la única manera para poder heredar el reino de los cielos es como, ¿sí? Entendiendo eso. Que no hay nada con la cual podamos nosotros, ¿sí? Es más, por eso viene las bienaventuranzas antes que todo lo que dice Jesús en el Sermón del Monte. Vamos a irla viendo poco a poco. Porque el fariseo creía que por cumplir la ley al pie de la letra, con eso, tenía el derecho de subir al cielo y bye bye. Y no era así. ¿Sí? Al caso de que algunos, por ejemplo, cumplían la ley de inicio al pie de la letra, pero algunos no. Ellos forzaban a gente que lo cumplieran bien, pero a veces personas que no lo hacían bien. ¿De acuerdo? Entonces, para muchos ricos de este mundo, su reino está en el mundo, con lo que puede comprar, con lo que puede pagar, pero para los pobres de espíritu, su mayor riqueza es el reino de Dios. Entonces, dile al de al lado, tu mayor riqueza es el reino de Dios, dile. Tu mayor riqueza es el reino de Dios. Amén. Segunda bienaventuranza, la que sigue. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ahorita se ponen a llorar todos, ¿no? No es ese tipo de llorón, ¿no? De acuerdo, porque muchos pensarán, dice, los que lloran, ¡ah! ¿No? Y ahorita para que me consuelen, ¿no? No, los papás éramos tan tremendos que si lloraba un niño, en vez de consolar, le dábamos 2 que 3 fajazos. Nos pasaba todo, ¿no? Cuando vemos a mí con mi primer hijo, no me gustaba que llorara. Y si lloraba, le daba yo 2 fajazos más, ¿no? Para que llores con ganas, le decía yo todavía, ¿no? Entonces, pero no soy Dios, pues. Dios consuela. Nosotros consolábamos, pero con el chicote. Diferente. Bueno, entonces, miren. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán condenación. Mírense, muchos de nosotros diríamos que dichosos los que ríen, los que disfrutan, los que están alegres y tienen motivos para ser felices. Pero, ¿quién puede ser dichoso o bendecido por llorar? Si hay quien dice, ay, estoy llorando de dicha. Bueno, mi abuela sí era. Mi abuela, si daba el hecho de vernos llegar a Villaflores, por ejemplo, se empezaba, como empezaba a correr, terminaba llorando, ¿no? Mi abuela, ¿no? Ella tenía el don de llorar así nada más, porque si no, ella se lloraba de alegría constantemente, ¿no? Pero muchos de nosotros, ¿quién de nosotros dice, ay, estoy llorando porque estoy gozoso? No, normalmente reímos, normalmente estamos contentos con la sonrisa de oreja a oreja, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Esa es parte primordial, así estamos cuando estamos de gozo. A ver, denle una sonrisa al que está al lado. No se preocupe si está chimuelo, pero usted denle una sonrisa. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, ahí va. Son bienaventurados aquellos que lloran, pero ¿sabe por qué? De arrepentimiento, cuando reconocen que han pecado. ¿Sale? Los que lloran al momento de llegar al arrepentimiento, al saber que han pecado, reconoce su pecado, lloran verdaderamente por su pecado. Por eso es parte primordial e importante. ¿Sale? Lloran por ofender a Dios. Bienaventurados los que lloran por el dolor de haberle fallado al Señor. Pero son aquellos que verdaderamente tienen un arrepentimiento en su corazón. Ellos van a ser consolados. Hay gente que yo he conocido, por ejemplo, que llora, pero no llora de arrepentimiento, sino de remordimiento. ¿Y qué diferencia hay entre un arrepentimiento y un remordimiento? Hay gente que te llega y, ay, no lo vuelvo a hacer, en serio, Señor, Padre, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y llora y llora y llora. Pero ¿sabe qué hace a la siguiente semana? Vuelve a cometer lo mismo. ¿Lloró por arrepentimiento? No, por remordimiento. Le remordió la conciencia, dijo, por mi culpa, por mi grande culpa y nada más. Y hasta ahí, punto. Pero solo fue remordimiento. Y el Señor quiere que haya en tu corazón un arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, tú dejas de practicar el pecado. No dice que dejas de pecar, porque somos seres humanos, vivimos en un cuerpo en el cual vamos a fallar. Dile al de lado, vamos a fallar, dile. No somos perfectos, vamos a fallar, dile.
Sí, y el que diga que no va a fallar, sinceramente se convierte en mentiroso y desde ahí está fallando. Pero aquí la importancia es eso, que venga a tu vida un verdadero arrepentimiento, que haya un lloro en tu vida, pero que ese lloro sea de un verdadero arrepentimiento, que un arrepentimiento genuino. Y también en cierto momento cuando le falles al Señor, tú llores y les digas: Señor Padre, te he fallado nuevamente. Porque muchos tememos fallarle a nuestra pareja, debemos fallarle con el que estamos trabajando, a nuestros padres, pero debíamos tenerle más temor fallarle, o más temor y más arrepentimiento el fallarle a Dios. Yo les he contado que cuando nosotros con mi esposa nos casamos y todo, una primera plática que nosotros tuvimos fue esta. Yo le dije: ¿sabes qué? Mira, amo tanto a Dios, ¿sí?, que pongo mi vida en las manos de Él, ¿de acuerdo? Y tu vida en las manos de Él. ¿Para qué? Para no fallarle a Él. El temor en mí no es fallarle a mi esposa, es fallarle a Dios. Y si yo pongo el temor, y no se ha hablado de ay, no. Dice que la sabiduría es el temor al Señor. ¿De acuerdo? Lo vemos en Proverbios capítulo 1. Los que han leído, lo hemos leído un montón de veces. Pero a veces no entendemos eso. ¿Qué significa que la sabiduría es el temor al Señor? No es tenerle el temor, pavor, no. El temor es de decir: bueno, tengo el temor de fallarle, tengo el temor de no poder cumplir sus mandamientos, su obediencia. Eso es el verdadero temor. Y cuando uno falla, ese es el llorar y decir: ¿por qué? Porque el Señor va a ver verdaderamente el arrepentimiento en tu corazón y vas a ser consolado. La consolación no va a venir de la persona que está al lado tuya, va a venir una verdadera consolación de parte de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese proceso? Cuando yo recibí a Cristo, yo me acuerdo, yo cuando llegué me sentaron en una silla de adelante, el que me invitó, hasta adelante me senté en una congregación, ¿de acuerdo? Y mientras predicaba, algo vino a mi mente, a mi corazón, que me empezó a hacer llorar. Y yo no paraba de llorar. Mi interior decía: ¿por qué lloras? Ya, sécate. Y yo me secaba así, y voy a caer nuevamente las lágrimas. Yo sentí el consuelo de Dios cuando me dijo: ¿sabes qué, hijo? He visto tu verdadero arrepentimiento, he visto el arrepentimiento de tu corazón, por tanto, levántate, pero no peques más. Y ese es el consuelo que recibimos de parte de Dios, cuando Él nos levanta, nos toma de la mano y nos dice: ¿sabes qué? Sigue adelante, no peques más. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9 al 10, veo que dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por vuestra parte. Porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Y por qué dice que la tristeza del mundo produce muerte? ¿Cuántas personas hemos escuchado que de repente entran en una tristeza profunda llamada depresión y toman la decisión de colgarse o de tirarse un tiro? Es una tristeza del mundo, produce muerte, pero la tristeza de Dios no, produce arrepentimiento. Produce arrepentimiento. ¿De acuerdo? Por eso un hijo de Dios, un cristiano, debe tener el temor de Dios, de no agarrar un lazo y colgarse, porque su arrepentimiento sería remordimiento, y diríamos que no está Dios en su corazón. ¿De acuerdo? Un verdadero hijo de Dios lo que va a hacer, va a haber un arrepentimiento para salvación. Él va a tener al Espíritu Santo en su corazón. ¿Qué va a hacer? Va a sentir ese arrepentimiento, no remordimiento. Va a tener un lloro, quizás postrándose delante de los pies de Dios y decirle: Señor Padre, te he fallado nuevamente, Señor, y hoy me vuelvo a repetir. Porque es lo que tenemos que hacer cada que nosotros fallamos: acercarnos al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Oportuno socorro. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Y es lo que tenemos que nosotros correr al trono de la gracia constantemente. Cuando nosotros fallamos y pecamos, dice que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Tú te levantas cada mañana pidiéndole perdón al Señor por lo que hayas soñado, porque ves, tenemos cada soñecito raro. A veces hasta con el sueño. O simplemente una tarde antes a lo mejor no pediste perdón por alguna situación que pudiste haber pasado
Y es el tiempo de doblar rodillas y de quizás en ese momento postrarte delante del Señor. Y si es una falta la cual tú tienes y llega a ti arrepentimiento, Dios, el Señor te va a consolar. Así como lo hizo Jesús con aquella mujer adúltera. ¿Qué le dijo? Levántate, ¿y qué? No peques más. ¿De acuerdo? Pero lastimosamente hay personas en el mundo que, contrario de llorar por sus pecados, se mofan, se vuelven altaneros por sus pecados. Yo vi una persona así. Una ocasión, por ejemplo, estando con una conocida por ahí, y yo vi que la damita, la verdad, en aquel tiempo era raro escuchar a una damita hablando, ahora sí, sacando serpientes de la boca, y ahorita es muy común, o sea, utilizar majaderías y majaderías que antes nada más se escuchaban en los hombres. Ahora ya es muy común verlo en las mujeritas. Por ejemplo, el fin de semana me di la oportunidad, por ejemplo, de ir a ver los partidos de Tocho Banderol aquí en la cancha de fútbol americano. Y Padre Santo, los niñitos, los papás y todo eso, ¿sí? Y se mofan. Saben que es malo, o sea, decir majaderías, pero ¿qué es lo primero que te dicen? Lo que pasa es que usted no se ha actualizado. Esta es la era arcaica. O sea, resulta que para actualizarme tengo que decir majaderías. Y tengo que decirme las más nuevas para que yo esté actual. No es así. Y vea lo que dice el libro de Salmos, capítulo 73, 8 al 9. Dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿De acuerdo? Imagínense. Y el Proverbios capítulo 10, versículo 23, también habla de aquellos que no lloran su arrepentimiento, sino al contrario, se divierten de su pecado. Dice el Proverbios 10, 23, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nosotros que entender que hay cosas que nosotros estamos haciendo, que estamos volviendo normal, que no debe de ser. Yo me acuerdo cuando no conocí de Cristo, mis papás y mis hermanas le enseñaron a mi hijo, chiquita, ya 1 año, año y medio, por ejemplo, una majadería. Y cuando medio le empezó a decir en su lenguaje, en vez de que lo corrigieran, se reían. Y todo el mundo, ya dijo su primera majadería. Y como que si fuera un chiste, exactamente. ¿Y qué estamos haciendo? Simplemente diciéndole al niño, súper, muy bien. Y algunos hasta le grabamos videos ya ahorita. Y lo subimos a la historia del Face todavía así. Chido, mi nieto. Ya dijo su primera grosería. Como si fuera así. No podemos agarrarlo como nosotros, como diversión verdaderamente, ¿de acuerdo? Sino llevarlos a un arrepentimiento. Ahora tenemos que saber que ellos al final pues no van a ser consolados, sino al contrario, van a llorar por su condenación. Mateo capítulo 13, versículo 41 al 42 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vea, los que hacen iniquidad, los que hacen caer en tropiezo. Por eso te decía, porque muchas veces los papás somos tropiezos para los hijos. Y ahora ya no nos espalta. Ahora usted ve en un equipo de fútbol diciendo de su hijo, diciendo una gran majadería, y usted lo apoya. ¡Eso es, hijo! ¡Más fuerte! Cuando uno tiene que decir, hey, tranquiliza tu boca. Lo hemos visto, sobre todo en los campos de fútbol. Lo hemos visto. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, por favor, ¿sale? Ahora sí que, si no pueden salir cosas buenas de nuestra boca, pues la amarremos, no en ese rato. ¿Sale? Le pongamos, en vez de ponernos el liguero aquí en la cola, mejor en la lengua. Para que así no salga una majadería, ¿de acuerdo? En cambio, los que lloran por su pecado con un corazón arrepentido nunca van a ser rechazados por el Señor. Si no, van a estar perdonados, consolados, y ¿sabe qué?
reinarán con gozo. Salmo 30, 10 y 11 dice: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile y desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Entonces es parte primordial, de acuerdo, que nosotros podamos entender. Queremos ser consolados, lloremos verdaderamente, pero de arrepentimiento. No al rato vaya a ser el lloro y el crujir de dientes por condenación, y eso va a ser peor. Entonces preferiblemente llorar de arrepentimiento a que al rato estemos llorando toda una vida eterna. ¿Por qué? Por haber sido lanzados al lago de fuego, al infierno. ¿De acuerdo? Esa es parte importante de leer. Número 3. Ya no apareció, se apagó la cosa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La que sigue. ¿Vale? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, ¿qué significa manso? Porque muchos le cambian la A por la E, y no es así. ¿De acuerdo? ¿Sale? Es muy diferente manso a eso que les dije. ¿De acuerdo? Porque sí. ¿Sale? Va. La palabra griega manso es del origen praus, que se refiere a alguien que tiene control de sí mismo. A alguien que tiene control de sí mismo. No se refiere a alguien débil o cobarde. ¿Sí? Y podemos ver en la palabra del Señor Jesucristo, en Mateo 11, 28 al 30, que también usted tiene que grabarse ese texto, que dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿De acuerdo? ¿O de otro han escuchado la palabra manso? En un caballo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En un caballo usted dice: todo esto, este es un caballo manso. Porque hay caballos que son sí, bastantes, ¿cómo le llaman? Alebrestados, ¿sí? Briosos, pero es la palabra. Entonces, usted ve, bueno, ¿por qué es un caballo manso? Fíjense que amansaban los caballos, eran salvajes y los avanzaban para las guerras. ¿Por qué los avanzaban? Los preparaba porque a pesar de que iban a estar en grandes batallas, el caballo no perdía precisamente su dominio. Seguía con su fuerza y tenacidad hacia adelante, y no era de los que decía: aquí me van a meter, me voy. ¡Pum! No perdían, ellos avanzaban. Tenían control de sí mismos. Bueno, de ahí salió esa palabra precisamente para nosotros también, que tengamos control en nosotros mismos. ¿De acuerdo? Y eso de tener control no nos hace mensos, nos hace mansos. Porque muchos de acuerdo quieren decir lo contrario. No, una persona que tiene control. ¿Control de qué sentido? Mira, no se trata de qué, de que delante de un pecado tú andes cerrado los ojos, así, para no ver a una muchacha guapa, por ejemplo. No, si eres va, tienes el dominio propio de no voltearla a ver. ¿Me explico? Hay gente que quisiera andar con 2 parches en los ojos para no ver. ¿Me explico? Bueno, vamos, con la cuestión de aquellos que tuvieron problemas con la cuestión del alcohol, las drogas, el cigarro, por ejemplo. Dominio propio, el tener, yo me domino y no me domina el alcohol. ¿Me explico? Yo tengo que tener ese dominio propio para decir no, las veces que sean necesarias. De eso habla precisamente los mansos de corazón. ¿De acuerdo? Eso es parte primordial. El ser manso, ¿de acuerdo? Es parte importante. ¿Por qué? Porque tú vas a heredar la tierra por promesa, la tierra por heredad. ¿De acuerdo? Una persona que guarda el dominio propio, que nunca se enoja. Yo he visto personas así. Conozco personas que por más no estén, no los hacen enojar. ¿De acuerdo? Y esas personas no andan metidos en contiendas, pleitos y en ningún lado. ¿De acuerdo? Entonces podemos comprender eso. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra nos muestra que una persona que tiene control de sí mismo es más fuerte que alguien que conquista una ciudad. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Imagínense. ¿Cuántos de nosotros de repente por cualquier cosita nos airamos? Explotamos. ¿O no les ha pasado? Pues ya no tiene que pasar. Tenemos que ser mansos, humildes.
el saber controlar nuestro carácter, nuestro temperamento, el poder controlar y decir, wow, ¿por qué? ¿Usted quiere quiere tener la tierra como heredad? Eso es lo que está prometido el Señor. Vamos a recibir esa tierra. ¿Y cuándo la vamos a recibir? Dice que en los tiempos posteriores vamos a estar nosotros gobernando 1000 años en esta tierra. En pocas palabras, usted va a ser arrebatado. Cuando pase el tiempo de tribulación, vamos a bajar con el Señor Jesucristo y Dios a la tierra para gobernar y tener esta tierra como heredad durante 1000 años. De eso está hablando, ¿de acuerdo? Esa heredad, esa es parte importante. Y lo mismo, ahorita heredamos la tierra también los que somos mansos. ¿Por qué? Porque simplemente no andamos metidos en problemas, no andamos metidos en chismes, no andamos metidos en nada. Eso es precisamente lo que tenemos que entender nosotros, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir que los mansos son bienaventurados porque aún tienen el poder y la fuerza y la capacidad para humillar. No, ¿verdad? Claro que no, no tienen la capacidad para herir y lastimar tampoco, ni para tomar su propia justicia en sus manos. El manso de corazón, ¿sabe? Deja todas las cosas en manos de Dios, deja que Dios pelee sus mejores batallas, deja que Dios responda por ellos. Y de esa manera Dios les va a dar la heredad. Son aquellos que no le reclaman, que no le exigen. Pero es Dios quien simplemente se va a dar cuenta que tanto tú dependes de Él. ¿Enemigos vas a tener? Sí, montón de montones. Pero ¿qué tienes que entender tú? Que tienes un Dios poderoso. Él va a pelear tu mejor batalla. ¿De acuerdo? Que no tienes que ser tú. Porque muchos de nosotros quisiéramos, lo he dicho siempre, ¿no? Imponerle las manos a la persona, pero alrededor del cuello. Pero no es así. Tenemos que nosotros respirar y no contar hasta 20, sino hasta 1000. Eso es lo primordial que quiere el Señor. ¿De acuerdo? Que actuemos de una manera diferente, con un dominio propio. ¿Ok? Y número 4, vamos a ver 4 nada más el día de hoy. Y vamos a poner allá al final, continuará, ¿no? Para que así ustedes vean la próxima semana, puedan ver las siguientes 5 bienaventuranzas. Son 9 en total. ¿Sale? Número 4, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Repito, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando una persona tiene hambre y sed, su mente solamente está enfocada en ¿qué? Ahorita dije hambre y sed y muchos se fueron a la comida. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de hambre y sed, nos vamos rápido a la comida. Y aquí no es así. ¿Sale? Tener hambre y sed de justicia significa que nuestra principal anhelo en nuestra vida es hacer lo justo, es hacer lo bueno, lo recto delante de los ojos de Dios. Eso significa precisamente. El tener hambre y sed de justicia es querer en todo momento hacer lo bueno, hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, no delante de los ojos del hombre. Porque si nosotros ponemos nuestros ojos en que queremos hacer las cosas delante de los hombres, ¿sabe qué pasa? Nos volvemos sinvergüenzas. Actuamos bien delante del hombre, por detrás no, más no. ¿De acuerdo? Es como aquel que llegó a la Ciudad de México, por ejemplo, y que con su grupo de amigos. Y aquí en Chiapas, por ejemplo, el hombre más fiel del mundo, no tenía ojos para ninguna otra mujer y todo. Llegan a la Ciudad de México y iba un grupo de jovencitos ahí, pues 2, 3 casados y esta persona también era casada y como 4 solteros. Y dijeron estos cuates, oye, pues vamos a irnos a la zona roja, y dicen buenos lugares y buenas chicas. Y el primero que se apuntó era aquel que era fiel. Y le dijeron, pues ¿qué vas a ir a hacer tú si tú eres casado? Casado en Chiapas, dijo, aquí no. ¿De acuerdo? O sea, algo importante que tenemos que entender nosotros es que hacer, ahora sí que tener hambre y sed de justicia es en todos lados. No para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Esa es parte primordial, importante, ¿de acuerdo?
Deuteronomios capítulo 6, versículo 18 dice: haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseerás la tierra que Jehová juró a tus padres. ¿De acuerdo? Algo importante que tenemos que entender nosotros es eso. ¿De acuerdo? Ahora, algo muy diferente a las personas que en el mundo que tienen hambre y sed, pero de dinero, de fama, de admiración, de poder. Pero el problema es que su corazón nunca está satisfecho, su corazón siempre está vacío. Estamos ahorita vemos cuánta gente no quiere ahorita, por ejemplo, obtener un puesto político. Y no van, sinceramente, por decir, ay, es que quiero ayudar a mi pueblo. No, la mayoría sinceramente va para llenarse los bolsillos. ¿De acuerdo? Y no tiene que ser así. No tiene que ser así. Nosotros como cristianos tenemos que tener la mentalidad muy diferente. Muy diferente. Si nosotros vamos a apoyar a alguien, no es simplemente para lo nuestro. Si vamos a ayudar a nuestro prójimo, esa es parte importante. Eso es tener hambre y sed de justicia. Vemos a alguna persona que está en necesidad, ayudémosle, brindémosle la ayuda. Eso es primordial e importante, por favor, que siempre estemos de esa manera, dispuestos a ayudar a aquellos que tienen necesidad. ¿De acuerdo? En vez de decimos nosotros, no, pero es que, no, usted no te preocupe, usted ayúdele, apoye. Eso es lo primordial. Eso es tener hambre y sed de justicia, por favor. Hay personas que necesitan un plato de comida allá afuera, hágalo, por favor. Eso es parte primordial, ¿sale? Ahora, nuestro Dios ha prometido que los que anhelan de todo corazón hacer lo que le agrada, su corazón será saciado, estará lleno de gozo, de paz que solamente Dios puede dar. O tú actúas justamente, ¿sabes qué va a pasar? Te sientes hasta alegre. ¿Cuánto nos le ha pasado? Por ejemplo, en mi caso, les he contado una ocasión estando en una tienda comercial departamental, hemos caminado con mi esposa y de repente encontramos un rollito de dinero. La verdad, lo tuvimos que contar solo para que la persona que llegara nos dijera la cantidad que había perdido. Pero para mí yo lo hubiera encontrado y hubiera estado necesitado, muchos hubieran dicho, wow, qué bendición de Dios, lo que yo necesitaba, ¿no? Y se lo meten a la bolsa. Pero no, yo sabía que si no era mío, era de alguien. Yo tenía que ver la posibilidad de regresarlo. Pero también me puse a pensar, si lo regreso a lo que es atención a clientes de aquí, estos cuates, no lo van a regresar. No, porque conocemos. Entonces, ¿qué hicimos con mi esposa? Nos sentamos en las mesitas del frente y dije, aquí están las cajas que están funcionando, son 3 cajas. Veamos, alguien que tenía que pagar con eso, lo tiró y no se ha dado cuenta. Y sí, subimos ahí como unos 15 minutos cuando apareció una señora ya grande y vi que empezó a buscarse por todos lados, vaciaba su bolsa y todo, a la hora que le estaban cobrando ya. Y la señora se desesperada, así yo me acerqué y le digo, señorito, ¿perdió algo? Sí, se perdí toda mi quincena. ¿En serio? Sí, se perdí toda mi quincena. ¿Y cuánto era? Y no es indiscreción. Me dijo la cantidad exacta. Le digo, ¿sabe qué? Ahí está, eso ya. Ay, gracias, joven. No sabía que existía Los Ángeles. No, le digo, existe Cristo Jesús ahí en mi corazón, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, son cosas que uno tiene. Cuando uno actúa de esa manera, Dios se alegra en el reino de los cielos cuando nosotros hacemos justicia. Por eso es parte primordial. Porque a veces podemos ver que es bendición para nosotros, pero verdaderamente no es una bendición. Le decía yo a mi hijo, por ejemplo, hasta en el carro, por ejemplo, de repente en el carro alguien se le olvida la carterita o se le olvida una moneda y me dice, mi hijo, encontré 10 pesos. Digo, papito, si no es tuyo, era de alguien. Así que, pregunta. Bueno, son cosas que uno tiene que enseñarle hasta a los niños desde pequeñitos. Por eso es parte importante. El kinder, por ejemplo, a veces los niños tienden mucho les gusta algo y se lo llevan a su casa. ¿Y usted qué dice? ¿Dice algo? O dice, qué bueno, no pasa nada. Total, el kinder, pago la colegiatura, di que lo descuenten. No, lo tiene que enseñarles desde pequeñitos, ¿sí? ¿Sabe qué, hijita? ¿Por qué lo trajiste? No es que, no. Va, lo regresa, por favor, pida perdón a la persona a la que se le quitó. Eso es hacer precisamente, tener hambre y sed de justicia, es eso. Querer hacer lo bueno delante de ¿qué? De nuestro Dios. Y hasta en lo mínimo, por favor. Las cajeras a veces se equivocan, por ejemplo,
y le dan cambio de más, usted pagó con una de 50 pesos y le dan cambio de 200. No, ay, qué bendición, no. Póngase a pensar que la pobre cajera se lo van a cobrar y se lo van a descontar. Ay, por sonsa, no. Porque ves, ponemos cada justificación nosotros en ese sentido y no tiene que ser así. ¿Sabe qué, señorita? Me está usted dando mal el cambio. Una ocasión le dije a una señorita, me está dando mal el cambio, y todavía así como afanada. ¿Qué? ¿Le estoy dando incompleto? Me dice. No, me está dando de más. Ay, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, uno tiene que tratar de hacer siempre, ¿qué? Lo justo. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que Dios verdaderamente vea que nosotros estamos de acuerdo a lo que Él le agrada. ¿De acuerdo? Y por último, Jeremías 31:14 dice: y el alma del sacerdote satisface con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Entonces, vimos las primeras 4 bienaventuranzas. Apréndase, pobre de espíritu. ¿Qué significa? No tengo nada para poder, sí, pagarte lo que el Señor hizo por mí, por perdonar mis pecados, sí, por darme la vida eterna. ¿De acuerdo? Los que lloran van a ser consolados. Señor Padre, yo lloro, pero lloro verdaderamente cuando me arrepiento verdaderamente de mi pecado. Hay cosas que nosotros tenemos que entender. Voy a llorar, ¿pero qué? Porque simplemente estoy arrepentido. Es parte importante el hecho de que nosotros podamos. Sea manso, contrólese. De acuerdo, les digo, no hay necesidad que se ponga que se moche las manos o que sí, para no estar fallándole al Señor. Simplemente tenga dominio propio. ¿Va a pecar? Claro que va a pecar en cierto momento. Pero el dominio propio que usted va a obtener es ¿para qué? Para no seguir practicando el pecado. En su vida haya arrepentimiento y no remordimiento. Esa es parte primordial e importante. Y el otro, tenga sed y hambre de justicia. Tenga sed y hambre de justicia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el Señor es lo que necesita. ¿Van a ser saciados? ¿De qué manera van a ser saciados? ¿Cierto, Babelito? Cuando usted hace una obra de caridad con justicia, ¿qué cree que pasa? No se siente contento. Cuando le entregué ese dinero a esa señora, me sentí así porque dije, wow, o sea, pude apoyar a alguien. ¿De acuerdo? Y uno se siente, y eso, Dios te llena de gozo. Dios te llena de ese gozo que dices, o sea, algo inexplicable. Tendrías que sentirlo para decir qué hermoso se siente el poder apoyar y ayudar a una persona. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos las cosas basadas en lo que a Dios le agrada. ¿De acuerdo? A lo que a Dios le agrada. Entonces, 4 cosas importantes que aprendimos el día de hoy. Tenemos una semana para ponerlo en práctica. Pongámoslos en práctica, por favor. Esa es parte importante. Cada que nosotros oremos delante de Dios, le digamos al Señor: Padre, no tengo nada por cómo pagar tu perdón, tu amor y tu misericordia. ¿De acuerdo? Y si has fallado, llora, pero llora de arrepentimiento, no de remordimiento. Dile al Señor: siente el pecado, porque muchas veces no lo sentimos. Tenemos que sentirlo, tenemos que decirle: Señor Padre, perdóname, te he fallado. Eso es sentir. ¿De acuerdo? Es como aquel niño que, yo me acuerdo, los niños, dice el rey de los cielos de los niños. ¿Por qué? Porque el niño, normalmente cuando falla y tú lo haces sentir mal, ¿qué hace el niño? Va llorando delante de ti. A veces, muchas veces no sabe pedir perdón. Te dice: te perdono, en vez de decirte perdóname. ¿Sí? Te perdono, mamá, en vez de decirte perdóname. Pero eso es lo que el niño tiene que, llora de arrepentimiento, pero también que es manso y humilde también. ¿Sí? Y el tener el control es la parte primordial. El control, por favor, delante del pecado. Anteriormente las cosas eran difíciles de presentarte a tu vida. Ahorita que estás en Cristo Jesús, las cosas se te van a presentar más fácilmente. Aquel que no te invitaba a tomar, ahora de gratis, 3, 4 borracheras. Aquella chica que no te hacía ni te pelaba ni te hacía caso, ahora hasta en paños menores te va a querer llegar a buscar. Pero ahí está el control, el dominio propio tuyo, el decir: ¿sabes qué? Tengo a Cristo en mi corazón. Y ahí viene el hambre y la sed de justicia. ¿Por qué? Porque voy a hacer las cosas que me agraden, que agraden a papá Dios, que no lo hagan llorar. ¿Ven? Inclina tu rostro, terminamos con esta oración. Padre, bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por esas bienaventuranzas que tú nos has enseñado en este primer día, Padre.
Hoy ayúdanos, Padre Santo, bendito Dios, a entender, bendito Dios, de que sin ti no somos nada. Que hoy, Padre, hemos obtenido, Señor, tu salvación, tu vida eterna, tu misericordia por medio de tu gracia, Señor. Reconocemos, Señor, que somos pobres en espíritu, bendito Padre, pero que no hay nada, bendito Dios, que pueda pagar lo que tú has hecho por nosotros. Hoy, Padre, si en algún momento, Señor, Padre, ves mis lágrimas, Señor, sé que serán de arrepentimiento, no de remordimiento, Padre, para que consueles mi vida, Padre Santo, porque sé que te voy a fallar muchas veces todavía, Señor. Pero ayúdame a no caer en tentación, Señor. Ayúdame a no caer en la práctica del pecado, que sea diferente, Padre. Ayúdame a ser manso, Señor, porque de esta manera sé, Padre Santo, que voy a tener dominio propio, Señor, sobre cualquier circunstancia que se me presente en mi vida. Ayúdame, Señor Padre, a decir no a aquellas cosas, Señor, que no favorecen mi vida. Al contrario, Padre, ayúdame, Señor, a decir sí a todo lo que te honre, a todo lo que te glorifique, Padre Santo. Y también hazme tener sed, Señor Padre, hambre y sed de justicia, Señor. Que yo pueda hacer lo bueno delante de ti, Padre Santo. Que camine en integridad, Señor, y que siga tus pasos, Padre. Porque sé que de esa manera, bendito Dios, tu Padre Celestial, bendito Dios, vas, Señor, a saciarme, Señor, con ese gozo, con esa paz, con ese amor, Padre Santo. Y qué mejor, Señor, tener tu amor, tu gozo y tu paz en mi vida, Señor. Que es la que, Señor, me permite, Señor Padre, adorarte, glorificarte y exaltarte. La honra, la gloria, Señor, la alabanza, Señor, es para ti en todo momento y en todo lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto queda en continuará. Diría don Raúl Velasco, aún hay más. ¿Sale? Dios nos los bendiga a todos. Bendiciones. Siento que viene y trae libertad. Todo lo que me ató lo deshace.